Recording in Muy progress. buenos días a todos. Para mí un placer estar con ustedes en esta mañana. Que la paz de Cristo esté reposando en la vida de cada uno. Soy Carmen Quiroz de la Iglesia Senti Alajuela. Y hoy para mí una vez más es un gozo, un privilegio poder estar compartiendo estos devocionales de cada mañana. Hoy, como siempre, seguimos en nuestra lectura del programa que estamos llevando en el libro de los Salmos. Estaremos hoy leyendo, bueno, lo que corresponde a hoy es del Salmo 62 al Salmo 67. Yo voy a estar compartiendo con ustedes, más que todo que nos concentremos en el Salmo 63. Sí les invito a que cada uno pueda hacer las lecturas completas en su casa y sacar sus aplicaciones y enseñanzas. En esta mañana entonces les invito a que vayamos todos a la palabra de Dios, si les es posible, en el Salmo 63 y juntos podamos deleitarnos y sacar todos esos tesoros, toda esa riqueza que Papá Dios tiene para nosotros en este maravilloso y precioso libro de los Salmos. Este Salmo 63, donde vamos a estar reflexionando, yo he titulado a la reflexión de hoy, Señor, dame sed de ti, como una oración, una plegaria, Señor, dame sed de ti. Revisaremos entonces juntos a través de este salmo algunos principios, principios básicos, fundamentales, para que podamos disfrutar día a día de esa vida plena, de esa vida abundante, de esa vida con propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, a pesar de estar en un mundo caído, en un mundo de resequedad, con circunstancias adversas. Dios nos permite poder disfrutar esa vida plena y abundante si nosotros nos mantenemos en los principios, en las directrices que Él nos enseña a través de su bendita y santa palabra. Y hoy vamos a estar sacando algunas de esas enseñanzas y principios en este Salmo 63. Vamos a ir versículo por versículo y empezamos entonces con el verso 1. Voy a leer para ustedes en la primera parte. Aquí en el versículo 1 vamos a sacar 4 principios solamente de este versículo y empezamos entonces en la primera parte del verso 1. Nos dice, Dios, Dios mío, eres tú. Entonces anotemos acá principio número 1, que viene siendo el principio básico, el principio simiente, el principio fundamental para que podamos disfrutar de todo lo demás que Dios tiene para nosotros. ¿Y en qué consiste este principio? Bueno, como lo dice acá, que Dios, el único Dios verdadero, el Dios vivo, manifestado en la persona del Señor Jesucristo, sea Él mi Dios personal. Vean cómo lo dice, Dios, Dios mío, eres tú. O sea, que hagamos de Él nuestro Dios personal, lo cual solamente es posible por medio del nuevo nacimiento, como lo enseña la palabra de Dios. Y este nuevo nacimiento se da cuando yo reconozco y me reconozco pecador, me reconozco perdido, me reconozco lejos de Dios y acepto el perdón que Jesucristo me ofrece a través de su obra perfecta en la cruz. Y entonces cuando yo acepto ese perdón y esa salvación que Cristo me ofrece por la fe en Él y su obra en la cruz, entonces yo experimento el nuevo nacimiento. Cuando yo decido hacer lo que llamamos la oración de fe, que encontramos en Romanos 10, 9 y 10, que nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando yo hago esta oración de fe, creyendo en mi corazón que Jesucristo es Dios, que murió, que resucitó por mis pecados y yo lo recibo a Él y lo declaro mi Señor y Salvador, entonces dice que soy salvo, o sea, experimento el nuevo nacimiento y paso a ser un hijo o una hija de Dios. Como vemos, de acuerdo a la palabra, esto no se trata simplemente de creer en Dios, creer que Él existe, creer que Él es bueno, creer que Él es el creador. La palabra de Dios nos dice que aún los demonios creen y tiemblan y no son hijos de Dios. Entonces no es un asunto solo de creer en Dios
No es un asunto de asistir a una iglesia, no es un asunto de practicar determinada religión, es un asunto de experimentar el nuevo nacimiento y de recibir y de tener la presencia misma de Dios en nosotros, en la persona de su Santo Espíritu. Esto es tener a Dios como mi Dios personal. Entonces ese es el primer principio para poder vivir y disfrutar una vida abundante, una vida fructífera, una vida de felicidad, una vida con sentido, una vida con propósito en este mundo, a pesar de las adversidades y todas las circunstancias que nos puedan sobrevenir. Entonces, ahí tenemos el primer principio, que Dios sea mi Dios personal. Segundo principio, siempre aquí en el versículo 1, dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Entonces, si Dios es mi Dios personal, igual yo debo anhelarlo. Dice que yo debo buscarlo de madrugada, buscarlo con intensidad. Dice que mi alma debe anhelarlo, mi carne, todo mi ser debe tener esa sed de Dios. Dice que debo tener sed de Dios, mi carne te anhela y tener esa sed de Él. Es solo cuando nosotros tenemos sed, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos sed físicamente hablando, es que buscamos agua y buscamos y tomamos de esa agua para que sacie y satisfaga nuestra sed. Y es así también en el plano espiritual, que en la medida en que yo tengo sed de Dios, yo lo voy a buscar a Él y yo voy a dejar que Él llene y satisfaga todo mi vacío, toda mi necesidad, porque Él es la fuente de agua viva. Entonces, nosotros necesitamos tener sed de Él cada día y a cada momento para buscarlo con intensidad, para buscarlo con pasión, para buscarlo con dedicación, para buscarlo intencionalmente, anhelando su presencia, porque es Él mismo, su presencia, la fuente de agua viva. Entonces, eso lo podemos ver en el Salmo 42, donde el salmista también, el salmista David, nos habla acerca de esta realidad y de esta necesidad que nosotros tenemos. Y dice en el Salmo 42:1, dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces nosotros, igual que el ciervo, cuando tiene sed y tiene esa necesidad de agua, él brama y busca las corrientes de las aguas. Nosotros igualmente tenemos que mantener constantemente esa sed de Dios para buscarlo, para clamar a Él, para anhelarlo, como dice aquí, como el Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Necesitamos tener constantemente esa sed de Dios, del Dios vivo, anhelando su presencia para que Él satisfaga nuestra sed en todo momento. También en el Salmo 143, si están anotando para que tengan la cita ya a mano, en el Salmo 143, versículo 6 dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Nuestra alma está sedienta de Dios y solo Él puede satisfacer esa sed interior, esa sed espiritual, esa sed de nuestra alma. Y nosotros necesitamos experimentarla momento a momento para que el torrente de agua viva del Señor que está en nosotros, como dijimos antes, porque Él es nuestro Dios personal, fluya y llene y satisfaga nuestra sed. Debe ser esta siempre nuestra oración, debe ser siempre nuestro clamor, que el Señor nos dé sed de Él constantemente, porque estamos en una vida definitivamente de un mundo caído, desértico, y necesitamos satisfacernos con el agua viva que solo Dios nos puede dar. Y ese es el tercer principio que encontramos precisamente siempre en el verso 1, donde nos dice, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Vivimos, como les dije, en un mundo caído. Este mundo es una tierra seca, es una tierra árida. No hay agua en este mundo que satisfaga nuestra sed, porque aunque hay demasiados avances científicos, tecnológicos, aunque tengamos todas las comodidades y disfrutemos de todos los placeres de este mundo, nada de este mundo puede satisfacer la sed espiritual. Nada de este mundo puede satisfacer la sed del alma. Y eso lo vemos
con testimonios de muchísimas personas que siendo poseedores de grandes riquezas, fortunas, que tienen todo prácticamente lo que cualquier persona puede desear, y sabemos que son personas vacías, personas necesitadas, personas carentes, personas totalmente con un gran vacío espiritual que solo Dios puede llenar, porque precisamente es solo Él el que puede satisfacer el alma cansada y saciar el alma entristecida. Solo Dios puede satisfacer la sed de nuestra alma, la sed de nuestro espíritu, porque es solamente en Jesucristo que nuestra sed es satisfecha. La palabra de Dios nos dice que el único que satisface nuestra sed es el Señor Jesucristo, porque Él es la peña de Oreb, que brota constantemente con agua de vida. Él es la fuente de agua viva. Y lo vamos a ver en el libro de Juan. Hay dos pasajes en Juan que nos hablan sobre este tema. El primero está en Juan capítulo 4, exactamente en los versículos 13 y 14. Les invito para que lo puedan leer conmigo o anotarlo por ahí. Dice, y respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquier agua de este mundo hace que se vuelva a tener sed. Está hablando del agua física, del agua material. Pero dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Por qué? Porque esta agua que él nos da es su presencia misma en nosotros, es la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo, fluyendo y manifestándose en nosotros como ríos de agua viva, dice la Escritura. Entonces solo él puede satisfacer nuestra sed. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 7, vamos a irnos un momentito a Juan, capítulo 7, y en los versículos 37 y 38 precisamente nos habla de esto. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí. ¿Por qué? Porque Él es la fuente inagotable de vida, Él es la fuente inagotable de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, solo Jesucristo puede satisfacer la sed de nuestra alma, nuestra sed interior, saciarla y llenarla. Y nosotros necesitamos tener sed de Él para poder ir a la fuente y beber constantemente de esa agua de vida. Porque hay una situación, si nosotros no mantenemos constantemente esa sed de Dios y nosotros dejamos que esa sed se apague y nos descuidamos y perdemos esa sed por la búsqueda de Dios, entonces sucede lo que el profeta Jeremías nos alerta, nos advierte y nos pone alerta acerca de un gran peligro, de una cosa horrenda que puede venir a nuestras vidas si nosotros nos descuidamos y perdemos esa sed de Dios y perdemos esa sed por Dios y por su presencia. Y eso lo vamos a ver en el libro de Jeremías y del profeta Jeremías en el capítulo 2, el versículo 12 y 13. Y nos dice así la palabra de Dios. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esta es la advertencia solemne que nos hace el profeta Jeremías si nosotros nos descuidamos y perdemos la sed de Dios. Entonces, ¿qué van a pasar? Dos cosas, dos pecados, dos situaciones gravísimas en nuestra vida. Uno, que vamos a dejar al Señor, vamos a alejarnos de Él, vamos a dejarlo a Él, que es la fuente de agua viva. Y entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, si lo dejamos a Él, que es la fuente de agua viva, vamos a irnos secando, vamos a irnos debilitando. ¿Y cómo es que vamos dejando esa fuente de agua viva? ¿Qué significa eso? Bueno,
Esto sucede cuando nosotros empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, cuando nosotros dejamos de buscarlo a Dios, dejamos de buscarlo en oración con la misma intensidad que lo hacíamos antes, cuando dejamos de buscarlo en su palabra, cuando ya no es tan importante, cuando ya no es tan prioritario orar, cuando no es tan importante ni prioritario tomar tiempo para leer, meditar y escudriñar la palabra, cuando no venimos a la fuente, cuando no venimos a la palabra como manual de vida para que sea la que nos indique y las decisiones que tomemos estén de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, sino que empezamos a andar en nuestros propios criterios. Empezamos a alejarnos y dejar la fuente de agua viva cuando nosotros descuidamos nuestra vida devocional, nuestros tiempos de comunión y de intimidad con Él, cuando nosotros dejamos de adorarlo, cuando dejamos de descansar en Él, cuando dejamos de confiar en Él, cuando ya no vivimos por fe, cuando vivimos por vista, cuando dejamos de agradarlo, cuando dejamos de obedecerlo. En esa medida estamos dejando a Él la fuente de agua viva. Y entonces Él puede ser nuestro Dios personal, pero si estamos dejándolo a Él fuente de agua viva, obviamente nuestra vida va a entrar en sequedad, va a entrar en desierto y va a entrar en una vida infructífera. Y automáticamente sucede el segundo desastre en nuestra vida, que la Biblia le llama el segundo pecado, que es que si yo dejo a Jehová fuente de agua viva, automáticamente me voy a cavar para mí mismo cisternas, dice, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y a qué se refiere estas cisternas rotas? Precisamente se refiere a vivir una vida independiente de Dios, a empezar una vida de acuerdo a nuestros criterios, a empezar a vivir una vida a nuestra manera, a empezar a vivir una vida en nuestras fuerzas, de acuerdo a nuestras fuerzas, a vivir una vida de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestros razonamientos, de acuerdo a nuestras emociones, a lo que sentimos, a lo que nos parece, a lo que nos gusta, a lo que nosotros queremos. Entonces ya vivimos una vida de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo quiero. En otras palabras, empezamos a vivir una vida totalmente almática, una vida egocéntrica, una vida carnal, una vida gobernada por el yo. Y automáticamente destituimos y dejamos de lado el gobierno y el control del Espíritu Santo en nosotros, porque cuando nosotros estamos manteniéndonos conectados a la fuente, que es Dios, el que está controlando nuestras vidas es el Espíritu Santo y ese río de agua viva se manifiesta en nuestras vidas. Cuando lo dejamos a Él, fuente de agua viva, automáticamente empezamos a vivir una vida almática y carnal, totalmente independiente de Dios y con las consecuencias obvias de la resequedad y de la infructividad. Somos infructíferos y totalmente resecos en nuestras vidas. Estos son los principios que encontramos en el verso 1, pero vamos a continuar en el Salmo 63 y vamos a ver en el verso 2 qué otros principios encontramos. Dice el verso 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Cuando nosotros mantenemos esa sed de Dios y entonces por consiguiente nos mantenemos unidos, nos mantenemos pegados, por decir así, de la fuente de agua viva, que es la presencia misma de Dios, entonces vamos a poder ver, dice aquí la palabra de Dios, vamos a poder experimentar el poder y la gloria de Dios en nuestra vida diaria, en nuestro mover diario. Vamos a poder vivir vidas sobrenaturales en medio de un mundo natural, en medio de un mundo caído. Vamos a permitir que los milagros y las obras extraordinarias de Dios se manifiesten en nuestras vidas para la gloria de Él y para testimonio de los demás personas y de los que no le conocen sobre todo. Entonces, esa es otra de las bendiciones de permanecer en la fuente y de mantenernos constantemente con esa sed de Dios. Vamos al verso 3 y 4, encontramos acá otros principios y nos dice así la escritura. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Entonces, ¿qué significa esto?
que cuando nosotros mantenemos esa sed constante de Dios y estamos siendo siempre tomando de esa fuente de agua y dejando que Él satisfaga nuestra sed, entonces nosotros podemos valorar y más que valorar, conocer y experimentar en nuestra vida la misericordia de Dios y darnos cuenta que la misericordia de Dios, como dice aquí el salmista, es mejor que la vida. O sea, que no importa la circunstancia que estemos viviendo, de pronto estamos pasando una situación difícil, enfermedades, carencias, hemos tenido algún tipo de pérdida de algún ser querido o algún otro tipo de pérdida o de alguna otra necesidad, pero nos damos cuenta que todo eso está por en sí, o sea, está por debajo de la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios es mejor que la vida. Y entonces podemos, como dice aquí la palabra, no solo valorar eso, disfrutarlo, sino alabar al Señor, gozarnos, deleitarnos en Él, tener gozo, tener júbilo, tener paz en medio de cualquier circunstancia. Y es así que nos podemos convertir realmente en verdaderos adoradores, que le adoramos en espíritu y en verdad, porque mantenemos esa sed de Dios que nos hace estar tomando constantemente de la fuente de agua de vida eterna, que es la presencia gloriosa de nuestro Señor. Ahora, en el verso que sigue, nos dice, en el verso 5, nos dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma y mis labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Ok, entonces vemos que es solo cuando nosotros tenemos esa sed de Dios que nuestra alma es saciada en plenitud, nuestra alma es satisfecha en todas y cada una de sus necesidades, cada una de nuestras carencias son llenas. Entonces ahí todo vacío es lleno, toda carencia y necesidad es satisfecha. Y así podemos entonces, como les decía al principio, vivir, disfrutar esa vida de plenitud, esa vida de abundancia, esa vida de felicidad, esa vida de propósito que no depende de nuestras circunstancias, sino depende de la presencia de Dios y de que esa agua viva esté satisfaciendo nuestro ser plenamente. Entonces, vamos a ver en el verso 6 dice que cuando me acuerdo de ti en la noche y medito de ti en las vigilias de la noche, porque el tener sed de Dios implica el tener, el estar completamente dependiente de Él, el tenerlo presente siempre, el acordarme de Él constantemente desde que me levanto, durante todo el día, aún en la noche mientras duermo, en las vigilias de la noche, mi mente, mi ser entero tiene que estar totalmente conectado con Él, totalmente alineado con Él. Ese es el principio que nos habla Juan 15, en el versículo 4, por ejemplo, y todo el capítulo 15. Es ese principio de permanencia. Cuando yo permanezco en Él, y Él en mí, y entonces Él me nutre, Él me sustenta. Debo entonces acordarme de Él y tenerlo presente, como dice la Escritura, en todos mis caminos para que Él enderece mis veredas. No puedo en ningún momento desconectarme de Él. Vivo mi vida cotidiana, mi trabajo, mis actividades, pero mi mente, mi corazón deben estar conectados a Él. Debo permanecer en su presencia. Esta es la clave de esa vida de victoria y de felicidad. Y vamos avanzando, verso 7 y verso 8. Vemos los principios que encontramos acá, dice la Escritura. Porque has sido mi socorro y en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces vemos que cuando yo vivo una vida donde yo me mantengo constantemente con esa sed de Dios y en esa medida estoy satisfaciendo, me estoy tomando de esa agua viva, en esa intimidad, en esa permanencia en el Señor, en la presencia de Él, entonces yo permito que Dios sea mi defensor. Experimento la intervención de Él en mi vida, donde Él es mi socorro, donde Él me defiende de mis enemigos, donde, como dice el Salmo 92, yo puedo vivir bajo la sombra de sus alas. Él dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí se cumple esta palabra y esta verdad, porque es en la medida en que yo estoy conectada a la fuente de agua viva, que es la presencia de Dios, y
estoy siendo satisfecha con esa agua viva, porque yo tengo sed de Dios constantemente y como el siervo estoy bramando, clamando, buscándolo, entonces estoy habitando bajo la sombra de sus alas y Él es mi protector, Él es mi socorro, Él es el que me defiende de mis enemigos. Él es el que hace que mi alma se mantenga apegada a Él y su diestra, dice, es su diestra la que me sostiene. Por eso no depende de las circunstancias. Van a venir adversidades, circunstancias difíciles como las vivió el rey David. Y sin embargo, él pudo ver la mano poderosa de Dios sosteniéndolo y defendiéndolo. Y así también lo vamos a ver nosotros si nos mantenemos apegados a la fuente con esa hambre y sed de Él cada día. Y avanzamos entonces en el verso 9 y 10, dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirás a filo de espada y serán porción de chacales. Definitivamente Él es el que pelea mis batallas. El tener sed de Dios permite que Él pelee mis batallas, que Él pelee por mí, que Él intervenga en mi vida, en mis necesidades y derrote a mis enemigos. Y es que tenemos enemigos externos, enemigos visibles, de los cuales Dios se va a encargar. Y también tenemos enemigos internos, que muchas veces son los que más nos dañan, los que más nos afectan, los que más nos hacen caer, como el miedo, como todos nuestros miedos, nuestros temores, las dudas, la incredulidad, la frustración, la culpa, la depresión, el desánimo, la amargura. Y el Señor promete derrotar a todos estos enemigos para que podamos disfrutar esa vida plena, abundante, esa vida de felicidad y de propósito que Él tiene para nosotros. Y vamos terminando con el verso 11 que nos dice la escritura, pero el rey se alegrará en Dios y será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Entonces, definitivamente, los que conocemos a Dios y lo tenemos como nuestro Dios personal y cada día tenemos una sed continua de Él, anhelándolo, buscándolo, como el siervo clamando por Él y por esas corrientes de agua viva, entonces definitivamente vamos a vivir una vida constante de gozo, de alegría, de júbilo, de plenitud, una vida llena, porque estamos experimentando constantemente su presencia. Esto puede ser una realidad para cada uno de los que decidan tener a Dios como su Dios personal y mantengamos una sed constante de Él. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones y yo quiero plantearte algunas preguntas, algunos cuestionamientos que yo me hice y que te los quiero compartir para que permitas al Espíritu Santo te guíe a través de estas preguntas, que te examines y sea Él quien te esté mostrando y te esté guiando a respuestas correctas. Pregúntate, como me lo pregunté yo, y yo te pregunto en este momento, tú que me estás escuchando, ¿es Dios el único Dios vivo y verdadero encarnado en Jesucristo, tu Dios personal? Y es que esto es vital y esto es clave, no solamente para que puedas vivir y disfrutar esa vida plena y abundante en este mundo, sino para la eternidad, para que puedas vivir una eternidad con Él. Entonces, ¿es Dios el único Dios vivo y verdadero encarnado en Jesucristo, tu Dios personal? Si no es así, o en este momento no estás seguro, tienes dudas, hoy es el día para que tomes la decisión de hacer de Él tu Dios personal y tu Salvador personal. Hoy es el día para que tú decidas pedirle perdón por tus pecados y hagas la oración de fe y le permitas y le invites a Él a venir a vivir a tu corazón y te haga tu hijo y le pidas que te haga su hijo, su hija y experimentes el nuevo nacimiento, porque solo así podrás vivir esa vida abundante, victoriosa y de felicidad en este mundo y por la eternidad en su presencia. Ahora, si tú me dices, sí, ya yo estoy seguro, completamente seguro, segura, Dios es mi Dios personal, yo experimenté el nuevo nacimiento, yo me sé hijo, me sé hija de Dios, perfecto. Yo te digo en este momento,
dobla tus rodillas si puedes, y si no, inclina tu corazón ahí donde estás y dale gracias, dale gloria, dale honra, gózate, regocíjate en esta bendición y este privilegio que tienes de ser un hijo, de ser una hija de Dios y de poder estar disfrutando de esa fuente de agua viva. Pero ahora vienen las preguntas para ti, que son las mismas que yo también me hice. Yo quiero que tú te preguntes y te respondas. ¿Vive tu alma con una sed continua de Él? ¿Realmente vives conectado día a día y momento a momento a la fuente de agua viva? ¿Tu ser entero anhela, desea y busca cada día la presencia de Dios? ¿Te deleitas momento a momento en Él? ¿Lo buscas cada día en oración, en su palabra, en esos tiempos de intimidad y de comunión, permitiéndole al Espíritu Santo de Dios hablar a tu corazón, ministrar tu vida, cambiarte, transformarte? ¿Mantienes día a día tu altar espiritual encendido en el fuego del Espíritu Santo de Dios? ¿Vives una vida de gratitud, de adoración y de alabanza a Él? Es muy importante que demos respuesta a estas preguntas, porque de esto depende que yo realmente esté disfrutando esa vida plena, abundante, victoriosa, de felicidad, y además esté llevando fruto para Él, como es la voluntad de Dios, o que aunque ya sea un hijo de Dios y aunque tenga a Dios como mi Dios personal, esté viviendo en sequedad, esté viviendo en sequía, esté viviendo en desierto. Entonces es muy importante que nos demos respuesta a estas preguntas y actuemos en relación a ello. Recordemos que solo Dios puede satisfacer nuestra sed interior, solo Él puede saciar toda nuestra necesidad, y que estamos en un mundo, en una tierra caída que es constantemente nos pasa por desiertos, por adversidades, y necesitamos estar siendo satisfechos, siendo saciados, siendo alimentados de Él y siendo refrescados con esa agua viva. De manera que si al examinarte en esta hora y el Espíritu Santo te está mostrando, si hoy al examinarte tu corazón y el Espíritu Santo te guía y te estás dando cuenta y estás realmente volviendo en sí y dándote cuenta que Dios en este momento, aunque es tu Dios personal, tú no estás teniendo sed de Él. Y te estás dando cuenta que de pronto, en un momento en el camino, te descuidaste y estás viviendo una vida de descuido espiritual, una vida de sequía espiritual, vives una vida totalmente descuidada. Si en este momento te das cuenta que no estás considerando ni haciendo de Dios tu prioridad, que estás demasiado ocupado, ocupada, comprometido, entretenido con otras cosas, y Dios no es tu prioridad, no tienes tiempo suficiente para estar a solas con Él, para escucharlo a través de su palabra, para deleitarte en Él, en oración, en alabanza, en adoración. Si te das cuenta que estás viviendo una vida independientemente de Él y obviamente no le estás obedeciendo y no le estás agradando, de pronto te estás dando cuenta que, como dijo Jeremías, dejaste la fuente de agua viva y te has cavado para sí cisternas rotas que no contienen agua y que por consiguiente te están llevando a una vida derrota, a una vida de sequedad, a una vida desértida, a una vida frustrada, una vida infructífera. Es importante que hoy recapacitemos en eso y hoy tomemos acción al respecto, que hoy tomemos decisiones, porque eso es lo importante. No es solo darme cuenta, sino es tomar acción al respecto. Y es que hoy, una vez más, en su infinita misericordia, Papito Dios nos sigue insistiendo y Él nos invita una vez más, como el salmista nos lo decía en el Salmo 42, que como el siervo bramemos por las corrientes de las aguas, que clamemos,
que clamemos por ese Dios vivo, que nuestra alma tenga sed de Dios, de ese Dios vivo, que verdaderamente lo anhelemos y deseemos que Él sacie y satisfaga toda nuestra sed, para que podamos ser como es la voluntad y el propósito de Dios, que cada uno y cada una de nosotros seamos esos árboles de los que nos habla el Salmo 1 en el verso 3, esos árboles que dice la palabra de Dios que están plantados junto a fuentes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Árboles plantados junto a fuentes de aguas, esa fuente de agua, la presencia gloriosa de Dios, su palabra, su Espíritu Santo operando en nosotros. Y entonces nos dice que daremos fruto a su tiempo, que la hoja no caerá por impetuosos que sean los vientos, las tormentas, las sequías que puedan venir. La hoja no caerá y todo lo que hagamos dice que prosperará. Yo les invito para que cada día su oración, así como la mía sea, Señor, danos sed de ti. Y en este momento les invito para que en actitud de oración y de adoración y apropiándose esta letra preciosa de este canto como oración y adoración, lo escuchemos y lo hagamos nuestra oración. Les invito a escucharlo. Vida saludable para ti. Esto es la peña que está regando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar agua que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Esto es la peña que está brotando, agua de vida saludable para ti. Esto es el río del valle de las flores. Esta rosa blanca y pura de sabor. Esto es la vida y amor de los amores. Es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Esto es la bella que está rodando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Esto es la bella que está rodando, agua de vida saludable para ti. Amén. Les invito a que oren conmigo. Padre, te doy gracias porque tú eres la fuente inagotable de la salvación. Tú eres el agua de vida y te ruego que en esta hora nuestra oración hoy y siempre sea, Señor, danos sed de ti. Señor, dame sed de ti para que como el siervo podamos bramar por las corrientes de las aguas y así, Señor, ser satisfechos de esa agua que sacie toda nuestra sed, que sacie todas nuestras necesidades. Y así, Señor, tú hagas de nosotros, de cada uno de nosotros, tus hijos, tus hijas, árboles plantados junto a corrientes de agua, que demos el fruto a su tiempo y nuestra hoja no caiga y todo lo que hagamos prospere. Gracias por esta palabra, Señor, que podamos tomar acción, Señor, en relación a ella y tomar decisiones para que, Señor, si hay resequedad y sequía en nuestro corazón, hoy volvamos a la fuente que eres tú, Señor, fuente de vida, y renunciemos a las cisternas rotas que no contienen agua. Gracias, Jesucristo, porque tú eres la fuente de vida eterna. En el nombre precioso y glorioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Dios por su palabra y yo les animo para que sigan haciendo sus devocionales personales y también conectándose cada día
con, con los devocionales para que podamos juntos estarnos edificando. Bendiciones, que tengan todos un excelente día.